Dice, Ujú. ay, mamá, dice, lo estoy esperando. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. A ver, ¿quién me podría manifestar a modo de resumen de qué tema hemos hablado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente a los temas trabajados hasta el momento. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿quién me podría manifestar, chicos, a modo de resumen, los temas que hemos venido trabajando? Mis buenos días sobre los pronombres, Miss. Muy bien, hemos trabajado sobre los pronombres. ¿Qué hemos dicho respecto a los pronombres? Que hay varias maneras de pronombres, Miss. Posesivo, personales. Ya, pero ¿qué entendemos por el término pronombres? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pronombres? A ver.
¿Qué es un pronombre, chicos? A ver, Cassandra Saboya. Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, Miss. Elizabeth, ¿qué entendemos por la palabra pronombres? ¿Qué será un pronombre? Los pronombres son palabras que reemplazan el sustantivo, Miss. Excelente, son palabras que van a reemplazar a un sustantivo y por ende cumplen la misma función dentro de una hora, dentro de una oración. ¿Ya, chicos? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ese es un pronombre. Ahora, dentro de ello hemos visto diferentes tipos de pronombres que ya me han estado manifestando. A ver, el primero de todos y el general, el que reemplaza un sustantivo, ¿cómo se le denomina? Numerales, Miss. El que reemplaza a nombres. ¿Cómo se le denomina aquel pronombre que reemplaza a nombres de personas? Evelyn Paola. Mis personales. Personales, exacto. Lo denominamos pronombres personales, ¿ya? Entonces, los pronombres personales son aquellos que van a reemplazar a los nombres, ¿ya? A nombres de personas. Por ejemplo, ¿cuáles son esos pronombres personales que se hace uso? ¿Cuáles son esos pronombres personales? Mis son aquellos que se refieren a personas que realizan una acción y cuyos nombres no se mencionan. Ujú. Ya, ¿cuáles son? Por eso es, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo digo, Luis juega mucho. En vez de decir Luis, ¿qué término uso? Él juega mucho. Él juega mucho. Exacto. Entonces, ¿qué términos utilizo para reemplazar a los nombres? Utilizo el él, ella, yo, Yo, tú. ellos, aquel, aquellos. No. Ah, excelente. Nosotros, nosotras. Todo aquello que reemplaza a los nombres de personas, tanto en singular como en plural y femenino y masculino. ¿Cierto? Entonces, esos son los pronombres personales. Ahora, ¿cuándo llamo o cuándo digo que hago uso de pronombres posesivos?
Posesivos son aquellos que indican posesión o pertenencia, ¿ves? Posesión o pertenencia. A ver, en una oración, Cintia Peña, ¿me escuchas? Sí, Miss. A ver, Cintia, en una oración, ¿me puedes hacer uso de un pronombre posesivo? Esa es la casa mía. Esa es la casa mía, ¿ya? No, podría ser, esa casa es igual que la mía, porque recuerda que reemplazan a sustantivos, Ok, ¿ya? ok, Miss. Ujú. Claro, el mía ya estamos haciendo uso de un pronombre posesivo, ¿ya? Muy bien. Ahora, pronombres demostrativos. Evelyn Paola, ¿me escuchas? Evelyn. Sí, Miss, te escucho. Evelyn, ¿Me en puedes una volver a oración, explicar? en Es que una el internet oración. está súper malo. Pero ahorita, ¿me estás escuchando? Sí, ahorita sí te escucho, pero te escucho un poquito trabada. Como Qué corto. extraño. ¿El resto me escucha así, chicos? Se escucha entrecortado, Miss. No, yo escucho muy bien. A ver, traten de salir y volver a ingresar para que puedan mejorar la red, ¿ya, chicos? A ver, entonces, a ver, Mireli López. ¿Cómo era la pregunta, Miss? A ver, haciendo uso del pronombre demostrativo, elabórame una oración. Ellos están en mi casa. ¿Cómo? Ellos están en mi casa. No, pronombre demostrativo. Ellos es un pronombre personal. Ese celular es igual que el mío. Ese celular es igual que el mío. Ahí estás haciendo uso de pronombre posesivo. A ver, Hermelinda. Mis buenos días, me va a disculpar porque está full, justo me tengo que alistarme para irme a iglesia, mil disculpas, tengo reunión, soy maestra de los Ya, iniciales. no. Sí, mis disculpas, A ver, discúlpame. Dani. Mis buenos días. Puede ser, este parque me trae recuerdos de esa niñez con mis amigas. Este parte. Recuerda que cuando hacemos uso de pronombres, no van al lado de sustantivos, ¿ya? No van al lado, porque ahí ya no cumplirían la función de ser pronombres, sino de adjetivo, ¿ya? Ahora, ahí para que sería recomendable tu oración sería, este me trae recuerdos, por ejemplo, o aquellos
Me traen recuerdo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque normalmente usamos los pronombres a modo de respuesta. ¿Sí? Porque ya omitimos lo que es el sustantivo. ¿Me dejo entender? Miss. ¿Sí? Entonces, Miss, esa es la... Miss, disculpe, también puede ser ahí está Juan. Ahí está Juan, ahí no hay pronombre. Ok, ok, ok. Hay solamente adjetivo. Ujú. Recuerden, siempre los pronombres se usan solos en reemplazo de un sustantivo, más no al lado de un sustantivo. Eso hay que tenerlo claro, ya chicos, porque si no estaríamos cometiendo el error. Para nosotros puede ser que pues estemos haciendo uso de un pronombre, pero hay que percatarnos bien, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que hemos tocado tanto el adjetivo como el pronombre de forma separada, ¿sí? Para poder determinarlo de esa forma. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, el adjetivo, recuerden, adjetivos determinativos siempre van a ser acompañados en el uso de sustantivos, ¿ya? Siempre. Mientras que los pronombres van a ser siempre con el uso, ¿sí? Sin sustantivos, ¿no? ¿Por qué? Porque su función principal va a ser el reemplazo del sustantivo, ¿ya? Esa es la finalidad y el objetivo. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el verbo, ¿ya? A ver, quiero que observen cada uno de los emojis y me comenten y me digan qué es lo que observan, qué es lo que podemos identificar, qué estarán realizando. Están leyendo, están cantando, Ya, eh, escuchando música, Están tocando música. ya, soñando, Está en una computadora alegre. Está comiendo manzana, está cantando, está durmiendo, está leyendo un libro. ujú. Entonces, lo que ellos están realizando, ¿qué será? ¿Qué son? Chicos, ¿qué son lo que están realizando cada emoji? Verbos regulares, Ya, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué son los verbos? Acciones que realizan los emojis.
Acciones, excelente. Los verbos son acciones que realiza ¿quién? Personas, animales. El El sustantivo. sustantivo. Exacto. Como vemos aquí en los emojis, por ejemplo, están tocando, están leyendo, están cantando, están gritando, están comiendo, están estudiando, están durmiendo. Todos ellos son acciones, pero ¿quién lo realiza? Lo realiza el sustantivo. ¿Ya? Entonces los verbos son palabras que van a expresar acciones y estados también. Acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar, escuchar, llover, ladrar, maullar, ¿no? Son todas las acciones que realiza el sustantivo. Y los estados que van a poder representar las personas, animales o cosas, ¿no? Los estados que presentan el sustantivo también. Por ejemplo, que van a estar acompañados del verbo ser y estar, ¿no? Yo estoy cansado, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí estoy haciendo uso de un verbo. Los verbos ser y estar van a expresar estados, ¿no? Por ejemplo, ser bombero, estar cansado, soy feliz, está triste, o el coche era amarillo y estaba roto, ¿no? Entonces, el verbo no solamente va a presentar acciones, sino también estados, ¿no? Estados referidos al sustantivo. Recuerden, siempre acompañado del verbo ser y estar, ¿ya? Ahora, el resto del verbos van a expresar acciones, ¿no? Leer, rugir, saltar, vuela, navega y llueve, ¿no? Que son los diferentes verbos que nosotros vamos a hacer uso, ¿no? En sí hay una gran cantidad de acciones y todas las acciones que realiza el sustantivo siempre va a ser él, se le va a denominar que es el verbo, ¿ya? Ahora, para nosotros nombrar a un verbo, siempre lo vamos a hacer con el infinitivo, ¿no? Que va a consistir en nombrar al verbo con la terminación ar, er, ir, ¿no? Siempre lo vamos a hacer uso con él. Por ejemplo, caminar, bailar, pensar, estudiar, beber, comer, leer, tener o venir, ¿no? Vivir, reír, partir, escribir. Son verbos que se van a usar con su infinitivo, ¿no? Con los tres, que es el infinitivo. Ar, er e ir. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, según sus terminaciones anteriores, los verbos se pueden clasificar en tres conjunciones. Primera conjunción van a ser verbos que van a terminar en ar. Todos los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. La segunda conjugación van a ser verbos que terminan en er. Y la tercera conjugación, verbos que van a terminar en ir. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas conjugaciones tiene el verbo? ¿Tres, Miss? Tres. Tiene tres conjugaciones. Ar, er, ir. ¿Ya? Ahora, siempre los verbos van a estar formados por una raíz y una desinencia. Para yo obtener la raíz del verbo, debemos de nombrarlo en infinitivo, con terminación ar, er o ir, ¿sí? Del verbo. Y suprimir esa terminación, para así determinar cuál es la raíz de ese verbo. Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. El verbo cantaba, ¿de qué verbo deriva? Cantar. Del verbo cantar, exacto, del verbo cantar. Entonces, ¿qué me dice? Para yo obtener la raíz del verbo,
¿Qué debo de hacer? Cantar. Debo de suprimirle su infinitivo, ¿qué es? O su conjugación. ¿Cuál es? El infinitivo ar. Entonces, al yo quitarle ar, ¿qué me queda? Can. Can, Queda cant. Entonces, ¿cuál es la raíz del verbo cantaba? Can. can, can, Cant. Cant. Ya tengo la raíz. Lo mismo sucede con vendieron. ¿De qué verbo proviene? Der. Vender. De vender. Yo le suprimo su infinitivo. Al suprimirle, ¿qué me queda? Ven. Ven. Entonces, ¿para qué me sirve a mí suprimir su infinitivo? Para determinar la raíz y poder determinar también qué verbos puedo formar a partir de la raíz, ¿no? Y lo conjugo cuanto a tiempo, en cuanto a persona, ¿cierto? Es así como se forman las derivaciones del verbo. Ahora, partiremos. ¿De qué verbo proviene? partir, De partir. Le quito el infinitivo, ir. ¿Qué me queda? part, Par. part, Part. Entonces, ello sería mi raíz. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, lo mismo, practicamos acá, en este cuadrito. Me van a determinar de qué verbo proviene y cuál es la raíz de cada uno de ellos. A ver, les voy a dar 3 minutos nada más para que lo puedan realizar y luego lo hacemos conmigo para verificar si lo han hecho correcto o no.
Muy bien, a ver, Berenice, ¿culminaste? Sí, Miss. Ya, a ver, Berenice. Leíamos. Manifiéstame, ¿de qué verbo proviene y cuál es la raíz? Ya. Cocinaba, infinito sería. No, leíamos. Ah, ya. Leíamos. Ujú, De infinito leer y su ya, raíz sería le y sería ujú, la segunda conjugación. muy bien. No, la er sería. La segunda, ajá, Exacto, ¿ya? Cocinaba. A ver, ¿quién más culminó? Levanten su manito, por favor. A ver, levantó Dani. Mis cocinar, ¿no? Sí, cocinaba. Cocinaba, cocinar, De cocinar ya y cocina, cosit, ¿verdad? sí. Excelente. Muy bien. ¿Quién más culminó? A ver, Cassandra. Sí, Miss. El tercer verbo. Eh, jugar, jugaron. Ya, del verbo jugar. eh, jugar. ¿Y cuál Eh, sería su raíz? Hook. Muy ah, bien. y al terminar, art. Excelente. ¿Quién más culminó? Terminar es leer. A ver, Evelyn. Evelyn. Evelyn, ¿puedes activar tu audio? A ver, Yeslin Flores. Sí, Miss. Yeslin, a ver, el último, dormíamos. Dormir. De dormir. ¿Y cuál sería su raíz? Dormir. Dorm, Dor. ¿cierto? Dorm. Exacto, dorm. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la forma adecuada, ¿ya, chicos? Para determinar la raíz y ver de qué verbo proviene. Ahora, para obtener la desinencia, vamos a suprimir lo que es la raíz y lo que nos queda va a ser la desinencia, ¿no? Del verbo principal que nos presenta. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el verbo, los mismos del anterior. Cantaba. Ya sé que su infinitivo es cantar y su raíz es cant. Entonces, yo al determinar ya la raíz, ¿sí? Puedo determinar que lo que resta o lo que sobra, ¿qué será su desinencia? ¿Cuál es la desinencia? Aba, ¿cierto? Esa es la forma correcta. Ahora, o por ejemplo, de vendieron, ¿no? Su infinitivo es vender. Su raíz va a ser vend y lo que sobra hieron sería la desinencia. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Exacto. ¿Ya? Y lo mismo compartiremos, ¿no? Que lo que sobra iremos sería la desinencia. Ahora, un mismo verbo puede adoptar, dice, diferentes formas según sea la circunstancia, ¿no? Si estás hablando en pasado, en presente o en futuro, ¿no? Cantar, yo canto, cantando, cantamos y cantará. Ahora, a las diferentes formas que nos va a presentar un verbo, se les va a denominar las formas que son las famosas formas verbales, ¿ya? Son las formas verbales. Por ejemplo,
vamos a tener el verbo estudiar, donde al quitarle el infinitivo ar, a mí me estaría sobrando lo que es la raíz, que es estudi. Pues, pero si yo le agrego a esa raíz amos, ¿qué formo? Estudiamos. Formo estudiamos. Le agrego aba, estudiaba, tiempo pasado. Estudiamos, Le agrego estudio, o, estudiará. estudio. Y ara, estudiara. ¿Cierto? ¿Puedo formar nuevas formas verbales? Sí, puedo formarlas. Al yo determinar la raíz de la palabra. Pero para ello yo debo de determinar la raíz correcta de la palabra. ¿Ya? Ahora, esas formas verbales se pueden formar a través de ser simples o pueden ser compuestas. Se sitúan en una acción que es el tiempo, tiene número, se informa sobre la persona quien realiza la acción, ¿no? Y se muestra con el modo, ¿no? Con la actitud del hablante. Por ejemplo, cuando hablamos en tiempo vamos a poder conjugarla en 4 tiempos. Pretérito, digo presente, pretérito, futuro y condicional. El pretérito es el pasado. En presente es cuando la acción sucede en el momento, ¿no? Que se está hablando. Por ejemplo, yo estudio toda la noche, por ejemplo. Eso está en presente. En pretérito, que es pasado, terminación haga, ¿no? Cuando la acción ya se ha realizado, ¿no? Cuando ya ha pasado. Por ejemplo, yo estudiaba todas las noches cuando estaba en la universidad, por ejemplo. Y futuro es cuando la acción se va a situar en aquella que todavía no ha sucedido, ¿no? Que no ha llegado todavía. Por ejemplo, yo estudiaré, ¿no? Yo estudiaré toda la noche el sábado, por ejemplo. Entonces, ahí la acción todavía no ha sucedido. Y el condicional va a ser, es cuando yo condiciono una acción sobre otra, ¿no? Cuando yo voy a condicionar realizar algo en base a otra todavía. Por ejemplo, cuando yo digo, no, yo estudiaría si no me molestaría nadie, por ejemplo. Entonces, ahí estoy condicionando la acción que voy a realizar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esos son los 4 tiempos del verbo. Ahora, cuando hablo en singular y plural, aquí la acción o la conjugación del verbo en singular y en plural va a depender sobre el sustantivo, ¿no? Yo leo, yo estudio, ella estudia, él escribe, ¿no? Entonces, y en plural, cuando hablamos de leemos, estudiáis, escriben, ¿sí? Es cuando la acción va a ser realizada por varias personas. No significa que cuando hablo en plural se vaya a basar en la acción, en varias acciones, sino en la cantidad de personas que realizan la acción, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, estoy en plural. Ellos escriben, por ejemplo, ¿no? Entonces varía la acción de acuerdo a la cantidad de personas, ¿ya? A eso se refiere. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, forma singular, yo leo, yo estudio, él escribe, ¿no? En plural, cuando van a realizar varias personas la acción. ¿Ya, chicos? Ahora, la persona de los verbos siempre nos va a indicar quién o quiénes son los que realizan dicha acción, ¿no? La persona de un verbo puede ser en primera, segunda o tercera persona, tanto en singular como en plural, ¿ya? La primera y segunda y tercera persona del singular van a hacer referencias al yo, tú, él o ella, ¿no? Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Y tercera persona del singular, él o ella. Ya, yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado. Y segunda persona del singular con el tú, ¿no? Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste, tú has aprobado. Y la tercera persona del singular, que es él o ella, ¿no? Él lee, él escribirá, él estudió o él ha estudiado, ¿no? Y variación en cuanto al género, ¿no? Al tipo de persona quien lo
va a realizar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la persona en plural, también digo, en segunda persona, pero en plural, ¿no? Primera persona del plural, nosotros, nosotras, ¿no? Nosotros leemos, nosotros escribiremos, nosotros estudiaremos y nosotros hemos aprobado. La segunda persona del plural va a ser vosotros o vosotras, ¿no? O ustedes. O ustedes, ¿no? Vosotros leéis, vosotros escribiréis, vosotros escribirán y ustedes han aprobado. Y la tercera persona del plural es ellos y ellas, ¿no? Ellos o ellas escribirán, ellas estudiarán, ellos han estudiado, ¿no? Y acá le pueden tomar una captura a este cuadrito donde está detallado, ¿no? De forma singular en primera persona, ¿qué término uso el yo. En segunda persona uso el tú y en tercera persona uso el término él. En plural, en primera persona uso nosotros o nosotras. En segunda persona del plural uso vosotros, vosotras o ustedes. Y tercera persona voy a usar el término ellos y ellas. ¿Sí? Ahora, las formas verbales impersonales o no personales van a estar formadas por aquellos que no expresan la persona, ¿no? Quien realiza la acción. Las formas no personales son infinitivo, participio y gerundio, ¿no? El infinitivo, estudiar, comer, vivir. Participio, estudiando, comido, vivido, ¿no? Y el gerundio, estudiando, comiendo y viviendo, ¿ya? Tanto las formas simples como las formas compuestas, vamos a denominar, por ejemplo, a las formas simples, aquellas formas verbales que van a estar formadas por un solo verbo, ¿no? Nosotros fuimos, él pintó, él cantaría, ¿cierto? Entonces, es un solo verbo. Mientras que las formas compuestas van a estar formadas por una forma del verbo haber más el participio de otro verbo, ¿no? Por ejemplo, yo he jugado, yo había dormido o yo habré aprobado. Es una forma compuesta, una forma del verbo haber más el participio de otro verbo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces llamo o Sí, denomino Miss. forma simple cuando hablamos de una sola forma del verbo, ¿no? De un solo verbo. Y forma compuesta cuando junto la forma del verbo haber más el participio de otro verbo. ¿Ya? Más el participio de otro verbo. Esa es la forma adecuada. Ahora, el modo verbal va a indicar la actitud del verbo, tanto en modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Ya? Estos tres tipos de modo van a estar en base a la actitud del hablante. El modo indicativo va a ser aquello que va a expresar acciones que se van a presentar como reales.
Sí, los niños aprendieron mucho. El avión volaba muy bajo, ¿no? Los niños aprendieron mucho. Entonces, y el avión volaba muy bajo. Entonces, son expresiones que indican acciones reales, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿puedo corroborar y determinar que los niños aprendieron mucho? Chicos, ¿puedo corroborar que los niños aprendieron mucho o no? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, por eso está en modo indicativo, ¿ya? Cuando la acción se presenta como real. En modo subjuntivo es cuando se va a expresar deseos u órdenes negativas, ¿no? Por ejemplo, un deseo cuando decimos, no, ojalá acaben las guerras. O, por ejemplo, no faltes el respeto, ¿no? A órdenes negativas. Y modo imperativo que va a expresar órdenes afirmativas, ¿ya? Por ejemplo, estudia rápido, o vayan en silencio, o hagan silencio, ¿cierto? Modo imperativo, acción, órdenes afirmativas. Y modo subjuntivo que son deseo u órdenes negativas, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, No, Miss. muy bien. Entonces, en base a lo que acabamos de manifestar y determinar, ¿sí? Vamos a realizar la siguiente actividad, ¿sí? En la que ustedes van a determinar en qué tipo de conjunción está el término y cuál es su infinitivo, ¿ya? A ver, les voy a dar 3 minutos nada más para que lo puedan realizar.
Van levantando la mano los que han culminado, por favor, para poder, de esa forma también poder registrar su asistencia. Andaré es infinitivo, Miss. Muy bien, empezamos. A ver, el infinitivo del verbo leí, ¿cuál será? Leer, Miss. Sería Leer. leer. Muy bien. ¿Su conjugación? ¿En qué estará? ¿En primera, segunda, tercera conjugación? En segunda, Miss. En segunda. Muy bien. Ahora, siguiente, andaré. ¿Cuál será su Andar, infinitivo? Miss. Andar. ¿Cuál será su conjugación? ¿Primera, segunda o tercera? Primera, Miss. Primera conjugación. Luego tengo conduce. ¿Cuál será su conjugación? Conducir. 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 ¿En qué conjugación estará? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera, Miss. Tercera. Tercera conjugación. Peino. Peinar. Peinar. ¿En qué conjugación estará? La primera. Primera conjugación. Luego tenemos he construido. Construiré. Construir. ¿Qué conjugación? La segunda. Tercera, Miss. Tercera conjugación. ¿Ya? Tercera conjugación. Muy bien, chicos. Entonces, ¿fácil, difícil, complicado o sencillo? Sencillo, ¿verdad? Al yo determinar la desinencia y la raíz del término, yo puedo determinar ya el verbo principal. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O ninguna? Muy bien, veo que ninguna. Si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.